El arte existe desde los albores de la humanidad. Las gentes de la prehistoria comenzaron pintando sus manos y animales y personas en escenas de caza en las paredes de las cuevas. También crearon esculturas como la Venus de Willendorf, una diosa de la fertilidad. No se sabe con exactitud la función de este arte primigenio. Unos dicen que eran manifestaciones mágico-religiosas y otros que eran como tótems tribales. Pero lo que parece seguro es que no tenían una función decorativa. ¡Eso es porno! La revolución neolítica, ocurrida hace unos 12.000 años, trajo la sedentarización. La gente salió de sus cuevas y comenzó a construir grandes obras arquitectónicas de piedra, como por ejemplo el Cromlech de Stonehenge, en Inglaterra, cuya función aún está en debate. Culto al sol podría ser, monumento funerario también podría ser. Sí que está comprobado que los dólmenes servían como tumbas colectivas, en España tenemos muchos, pero es en las Baleares donde encontramos unas obras megalíticas bastante curiosas. Son los talayots, que eran como unas enormes torres, y también destacan las taulas y las navetas. Aún hay mucha polémica, pero se cree que el primer templo de la historia es el de Göbekli Tepe, descubierto en 1994 por Klaus Schmidt en Turquía. Y es que la construcción podría haber sido realizada hace 10.000 años, muchísimo antes que cualquier otra construcción de este tipo. Esto se pone interesante. Otro templo con polémica es el de Baalbek, en el Líbano, dedicado al dios semítico Baal. Bueno, más que templo, lo interesante es la terraza que está bajo él, construida por bloques de piedra gigantescos, que aunque se dice que son muy antiguos, ahora todo parece indicar que se hicieron en época romana. En esta época se empezó a trabajar la cerámica y tras eso llegó la edad de los metales, como el cobre, el bronce y más tarde el hierro, naciendo así la siderurgia. Se fabricaron las primeras espadas y escudos y con el oro, la plata o el lapislázuli crearon estatuillas y ornamentos varios. Me encanta, me mega encanta. Jericó, Uruk o Cataluyuk fueron las primeras ciudades conocidas del mundo, donde ya había gente asentada desde por lo menos el 7000 a.C. Esta última tenía la peculiaridad de que no tenía calles y se entraba a las casas por los tejados. En las sociedades egipcias y mesopotámicas, la función del arte era servir al Estado y a la religión, estando ambas íntimamente ligadas. Se solía mostrar el poderío del rey ante sus enemigos y sus ofrendas ante los dioses, y este arte tenía que ser bonito y guay, claro está, pero no era el fin último. Había muchas reglas estéticas que no se podían violar, como por ejemplo en Egipto, el tamaño de las figuras denotaba jerarquía, los dioses eran más grandes que los reyes y estos eran más grandes que todos los demás. También sus pinturas se hacían siempre de perfil y las estatuas eran hieráticas y siempre debían tener las manos en las rodillas. Con ello, el arte egipcio apenas varió en 3000 años, pero tampoco innovó demasiado, al menos hasta que llegaron las conquistas extranjeras. El único faraón que se atrevió a cambiar un poco las cosas fue Akenatón y su esposa Nefertiti, y bueno, digamos que su reforma marniense no acabó demasiado bien. Si os perdisteis ese episodio, podéis verlo aquí. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. En la arquitectura de la época, los palacios reales se convirtieron en el centro de las ciudades. Destacan el de Sargón II en Dur-Sharrukin y el de Sennacherib en Nínive. En el centro también encontramos los templos, importantísimos para rendir culto a los dioses. En Mesopotamia tenemos los zigurats, comenzados durante la tercera dinastía de Ur, como ya vimos en otros episodios. Su función era acercar al soberano a los cielos, donde estaban los dioses. Precisamente era en la cima del zigurat donde estaba el santuario. El zigurat más famoso fue el Etemenanki de Babilonia, que según la leyenda dio origen al mito de la Torre de Babel cuando los israelitas fueron desterrados allí. ¡Chicos, qué aventura! En Mesopotamia no había mucha piedra ni madera, así que casi todo se construyó en barro cocido o adobe. Estos mesopotámicos crearon el arco y la bóveda, así como la cerámica vidriada y esmaltada. Un ejemplo de esto está en la famosa Puerta de Istar, en la antigua Babilonia, construida por Nabucodonosor II por el año 570 a.C. También podríamos destacar los jardines colgantes de Babilonia, pero lamentablemente siguen siendo más un mito que una realidad. En Egipto también había templos colosales con enormes pilonos decorados con bajorrelieves a todo color y jeroglíficos, avenidas con esfinges, patios con columnas y salas hipóstilas, es decir, con hileras de columnas. A diferencia de los mesopotámicos, los egipcios no usaron el arco, sino que gracias a su construcción en piedra basaron su arquitectura en dinteles, el sistema de arquitraves, con enormes columnas con capiteles inspirados en la vegetación. Había muchos tipos: los capiteles papiriformes, los campaniformes, los palmiformes, los lotiformes. Pero por lo que más destaca la arquitectura egipcia es por las pirámides. No eran templos en sí, sino tumbas para los monarcas egipcios. Primero fueron pequeñas mastabas, pero a partir de la tercera dinastía ya se levantan las primeras pirámides. La primera fue la escalonada de Zoser, diseñada por el visir Imhotep. Algunas fueron mal hechas, como la de Meidum, y otras salieron bien, como la de Keops en Giza, la más grande de todas. ¡Ole tu huevo! Era muy importante que estas tumbas se construyesen en piedra, muy abundante allí, porque el sentido de todo era que esa morada durase para toda
la eternidad, y con el adobe eso es imposible. Aún así, el barro se dejaba para construcciones menos importantes, como viviendas, fortalezas o algunos palacios, de ahí que apenas se hayan conservado. Egipto tuvo muchos periodos de crisis, y entre recortes, la falta de material y los continuos saqueos, se decidió enterrar a los faraones del Reino Medio y Nuevo en hipogeos, tumbas excavadas en laderas, como por ejemplo el Valle de los Reyes. Una obra egipcia que destaca sobre el resto es la famosa Esfinge de Giza, supuestamente atribuida al faraón Kefren, que esculpió sujeto en ella. Como la cabeza de este monumento parece más pequeña en proporción al resto del cuerpo, hay gente que dice que la esfinge antigua tenía cabeza de león o de chacal, pero que fue retallada por este faraón. Además, por el tema de las marcas de erosión de agua de lluvia que tiene, algunos dicen que el monumento podría datar de hace unos 10.000 años, cuando en la zona había inundaciones periódicas gordas. Pero bueno, estos son solo teorías. Más misterioso que esto, pocas cosas. Las culturas egipcia y mesopotámica tenían en común las esculturas votivas de oferentes, o las imágenes donde se conmemoraba al rey de turno en alguna victoria o hecho prodigioso. Y también destacan escenas mitológicas relacionadas con los dioses. A los asirios, por ejemplo, les gustaba colocar en las entradas de sus edificios a los lamassu, unas estatuas de hombres toro alados que hacían de guardias espirituales y que heredarían los persas. Otras obras tenían funciones más político-sociales, como el Código de Hammurabi, hecho en diorita, donde vemos a este conocido rey babilonio recibiendo las leyes del dios Samás. Y también usaron los famosos sellos cilíndricos para crear relieves de forma sencilla sobre la arcilla. Por último, los mesopotámicos también desarrollaron técnicas como el mosaico y la taracea, como vemos en el juego real de Ur o en el estandarte de Ur, en cuya cara A vemos una escena de guerra con carros y soldados y en la otra una escena de paz, con el rey hablando con su corte mientras escuchan música y los sirvientes llevan comida. Profesionales desde el minuto 1. Toda la carga religiosa y utilitaria de la arquitectura o de la escultura iría diluyéndose por la llegada de una cultura instalada al sur de los Balcanes, los griegos. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.